ella es la referente y todos ustedes la conocen de estadísticas vitales. Y yo soy un médico auditor. La idea es que vamos a tocar este tema que pues no es para agrado de nadie, aquí pues por la emergencia que está pasando con el COVID ahorita, pues idealmente es que no tuviésemos tantos casos, pero infortunadamente ustedes ya lo han visto en sus instituciones y pues nosotros desde la Secretaría lo hemos visto, ya tenemos muchos casos de funciones asociadas al COVID-19. Entonces lo que vamos a enfocarnos en esta charla es recordar cómo es el financiamiento de los certificados de defunción, pero especificarnos en COVID-19. Entonces vamos a empezar. La idea es que esta charla ya la he dado en muchas instituciones, ya de pronto ustedes la han visto, es exactamente igual. La única diferencia es que al final vamos a exponer unos casos de COVID para que se den cuenta cómo es que es el licenciamiento adecuado de los certificados de defunción. En esta primera diapositiva, ¿qué es lo que les quiero recordar? Les quiero recordar que lo más importante para nosotros y para ustedes y para las estadísticas nacionales siempre es la causa de defunción. ¿Por qué? Porque gracias a estas causas podemos identificar cuáles son las causas de mortalidad de nuestros pacientes. Y en el caso ahorita pues, de la pandemia COVID-19, especificar la enfermedad asociada al COVID-19 y poder determinar cuáles son los casos realmente que están falleciendo por esta enfermedad. Por eso es muy importante iniciar bien esta carpeta, porque todos los datos que está sacando el Ministerio y todos los datos que está sacando la Secretaría son gracias a la información que ustedes nos llenan con los certificados de defunción. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes diligencien muy bien la cascada de defunción, para nosotros saber estadísticamente cuáles son los pacientes que están muriendo asociados a COVID-19. Es importante, la primera hoja de diligenciamiento, que es donde la parte de implicación, todas las muertes que vamos a diligenciar son muertes naturales. Bueno, recuerden que en lo de las charlas que siempre hemos visto, cuando mencionemos tipo de muerte, siempre la muerte es natural. Nunca vamos a poner violenta ni nunca en estudio. Independiente de que tengamos la prueba de coronavirus pendiente por el resultado del Laboratorio de Salud Pública, siempre se va a poner muerte natural, bueno, nunca en estudio. Y la parte de causalidad de defunción, que es lo que vamos a ver cómo diligenciaríamos la parte de los muertos asociados a COVID. ¿Cuáles son las causas de muerte o qué es una causa de muerte? Pues son todas las enfermedades, los estados fisiopatológicos que tiene el paciente a llevar finalmente a morir. ¿Qué no incluye? No incluye signos o síntomas como los famosos paros cardíacos y paros respiratorios. Recuerden que cada vez que hacemos esta charla, cada vez que volvemos un certificado, siempre les vamos a devolver todo lo que diga paro cardíaco, paro respiratorio o diagnósticos que tengan signos o síntomas. Esos diagnósticos no pueden ir diligenciados. Y cada línea tiene un diagnóstico, tiene una relevancia en la información que ustedes diligencian. Entonces, la causa directa es la línea superior, que es la enfermedad que tiene el tiempo más corto. No, no me la subí, es que me subieron uno, pero está roto. Interviniente, No que es la segunda o la no, tercera línea. esa señora Lo más importante en este caso ya me pueden escuchar, ¿me escuchan mejor? Es que hay varios micrófonos encendidos. No escucho, pero sí estaría bien que también te preocuparas por lo que hacemos nosotros. Que para nosotros es importante. Sí, porfa, muchos micrófonos encendidos. Si pueden, por favor, apagar los micrófonos, que solamente me escuchen a mí. ¿Ya aparece? Listo. Entonces, la secuencia, lo que le estaba diciendo, es una cronología de eventos. Entonces, la idea es que una enfermedad, que es la que va en la primera línea, en este caso, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria aguda, la que tiene 2 horas, secundaria a la neumonía viral, que tiene, por ejemplo, 3 días que está en la UCI, secundaria a una infección por coronavirus que tiene 3, 4, 5 días. ¿Listo? Entonces, la secuencia es un orden cronológico de la enfermedad. ¿Qué es lo que no debemos utilizar en los certificados de defunción? Esta diapositiva también la hemos visto en todas las presentaciones que hemos hecho. Entonces, nada que esté codificado ni CIE-10 como signos o síntomas no especificados en otra. No podemos poner tos, no podemos poner mareo, no podemos poner dolor de cabeza, ni ese tipo de diagnósticos en los certificados de defunción.
Siglas abreviaturas. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita ustedes saben que la única sigla que hemos permitido diligenciar en el RUAC es VIH. En este caso, COVID es una sigla, pero es la codificación que estudió el ministerio para hacer la certificación de defunciones por esta patología. Entonces, COVID-19 sería la única sigla que se podría utilizar en los certificados de defunción. Pero recuerden que no se puede poner ni HTA, ni AM, ni EPOC, sino enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, recuerden no utilizar siglas. Más de 2 diagnósticos por línea, entonces para eso cada línea tiene un diagnóstico, cada lineecita de estas tiene un diagnóstico, entonces insuficiencia respiratoria aguda en la primera línea, secundaria neumonía viral, secundaria COVID-19 o la patología que ustedes asocien o que tengan que en consultación. Procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, y recuerden también que esto es para la parte de responsabilidad médica. Recuerden nunca licenciar cualquier tipo de intervención quirúrgica que le hagan a su paciente, porque estaríamos inculpándonos que el médico al haber hecho la intervención fue finalmente el resultado de su enfermedad y de su muerte. Se debe proceder a anotar el tipo de procedimiento por el cual el paciente se lleva al paciente. Entonces, recordemos no solamente por COVID, si por ejemplo tenemos un paciente que falleció por una peritonitis aguda, nunca por la laparotomía exploratoria, sino se tiene que poner peritonitis aguda por la causa básica si habrá apendicitis aguda perforada. Y recuerden que independiente de la pandemia del COVID, siguen presentándose casos de causa externa. Sigue presentándose el accidente de tránsito, la herida por arma cortopunzante, herida por proyectil de fuego, traumas craneoencefálicos. Lastimosamente, en este tipo de pandemia sí, en muchos casos, obviamente, y estamos todos en pro de la parte del coronavirus, pero nuestras patologías siguen estando exactamente igual como se están presentando normalmente en todo el país. Entonces, hay causas externas, hay causas violentas, hay traumas craneoencefálicos, entonces todos esos eventos, recuerden, medicina legal sigue trabajando, medicina legal sigue aceptando esos cuerpos, entonces todo el evento de causa externa se debe ir para medicina legal. Nunca hagamos un certificado de función en una institución de salud cuando es un trauma craneoencefálico, cuando es una herida por arma por proyectil de arma de fuego o un proyectil de arma cortopunzante, siempre se tiene que ir a medicina legal. ¿Listo? ¿Quién usa lo mismo? La diapositiva de siempre. Estos son diagnósticos que vemos frecuentemente en los certificados de defunción que no significan absolutamente nada. Entonces, siempre hay que especificar cuál es la causa, por ejemplo, la falla ventilatoria, la falla respiratoria, no poner tumor solito, sino siempre poner el diagnóstico de tumor, el origen del tumor, para saber cuál fue el primario que generó la enfermedad. Se ve en un certificado, entonces la causa directa, que es el tiempo más corto, va en la primera línea, la intermedia en la segunda, en la tercera, y la causa básica en la última. No necesitamos llenar todas las causas del certificado, todas las líneas del certificado de función. Si yo con una, dos o tres explico bien por qué el paciente se enfermó y murió, está bien hecho el certificado. Estos son certificados simples, certificados hechos por medicina, por las normales clínicas. Entonces, en el caso de esta diapositiva, por ejemplo, la obesidad sería la causa básica de toda esa cascada fisiopatológica que finalmente llevó al. En este caso, por ejemplo, la causa básica es la infección por Chagas. Entonces, ustedes saben que si la infección por Chagas la tuvo hace 20 años, va a llevar a una cardiopatía dilatada por ahí en 15 años, un bloqueo ventricular en 10 años, y finalmente el paciente va a fallecer por una arritmia cardíaca, pero la causa básica o la causa presidente originaria es la infección por Chagas. Hemos visto ahorita entonces con COVID, entonces la idea es que no me pueden poner únicamente insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, ese es un código que está válido en el CIE-10, pero no es válido como causa básica directa única. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál fue la patología que llevó a la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, debemos anotar cuáles son las enfermedades asociadas que van a llevar al paciente a que entre una insuficiencia respiratoria. Tampoco nos sirve. Recuerden, paro cardiorrespiratorio no es una enfermedad, es un síntoma. Entonces, no es certificado paro respiratorio, muerte cerebral y falla respiratoria. Estamos muy juiciosos y nos han enviado los resúmenes de las historias clínicas de las epicris y les hemos revisado. Revisar los diagnósticos, encontramos que efectivamente tiene un COVID positivo o un COVID pendiente por laboratorio, tuvo una neumonía, tuvo una enfermedad crónica y no anotan esos diagnósticos que son realmente importantes y relevantes en el certificado de defunción. Ponen síndrome de respiratorio y no ponen absolutamente nada más, y vemos en el certificado de función, en la historia clínica, que tiene una neumonía. Entonces también hay que anotar ese diagnóstico en el certificado de función. Porque siempre les digo en todas las charlas, el certificado de moda, no sabemos por qué están anotando ese diagnóstico y ponen hipoxia anóxica. Bueno, y no ponen absolutamente nada más, y lo mismo. Revisamos la historia clínica, revisamos las epicrisis y nos damos cuenta que, aparte de la hipoxia anóxica, el certificado tiene 150 diagnósticos, que ustedes muy juiciosos, y ustedes saben que los intensivistas muy juiciosos anotan muchos diagnósticos en la historia clínica. El comité directivo
¿Me escuchan ahora sí? ¿Sí? ¿Allá sale el sonido? ¿Hay Sí. sonido? Ok, listo. Bueno, ya específicamente para COVID, entonces esta es la circular que les enviamos desde hace más o menos 2 semanas, que ya en mi juicio se les envió a todos sus correos electrónicos sobre la orientación y el manejo y traslado finalmente de cadáveres para estos pacientes COVID-19. Entonces, dentro de esa guía está cómo se debe codificar las causas de defunción. Bueno, entonces ahí es muy específico y nos dice: todo caso sospechoso de COVID con cuadro clínico sintomático respiratorio que aún no tengamos el resultado, se debe poner sospechoso de infección respiratoria aguda por COVID-19. Así tiene que ir la causa básica y así es como debe ir codificado en el certificado de defunción. No poner coronavirus, no poner virus respiratorio nuevo, no poner SARS-CoV, porque para codificarlo nosotros tenemos que utilizar estos dos parámetros: sospechoso de infección respiratoria aguda, y si finalmente está confirmado por laboratorio y finalmente se confirma con el resultado o con el test de laboratorio de salud pública, o ya con los laboratorios que estemos haciendo aquí en Bogotá o en el país, se pone COVID-19 confirmado por laboratorio. Esos son los diagnósticos que debemos diligenciar en el certificado de función y con los cuales nosotros hacemos los análisis estadísticos, y es más fácil hacer el conteo y presentar toda esa información al Ministerio de Salud. Entonces, así es que deberían ir los diagnósticos de certificado de función. ¿Cómo es un certificado de función ideal? Entonces, debería ir así: choque séptico como causa básica, como causa directa, que sería la enfermedad que tuvo el tiempo más corto que llevó a la muerte al paciente. Secundario, una sepsis de origen pulmonar. Secundario, una neumonía viral. Y la causa básica de que el paciente hiciera toda su patología respiratoria es COVID-19 confirmado por laboratorio. Bueno, recuerden que en el RUAF no se pueden poner números. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pacientes H1N1, nos toca poner H1 en letras N1. Lo mismo aquí, no se puede poner COVID-19 en número, sino se tiene que poner COVID-19 en letras. Así es como debe ir codificada la causa básica de ese paciente para que esos diagnósticos sean más fáciles codificados por nosotros a nivel nacional. Y en este caso, pues una patología que tenía el paciente asociada es hipertensión arterial. Recuerden que es muy importante establecer las patologías asociadas que hemos visto, que me están poniendo en los certificados de función: choque séptico, sepsis pulmonar y COVID-19, en un paciente de 80 años con 20 comorbilidades. Entonces recuerden que una diferenciación que estamos haciendo desde la parte del ministerio son las mortalidades con pacientes que tienen antecedentes patológicos o no. Entonces la gran mayoría tienen antecedentes patológicos, relaciónenlo en el certificado. No lo dejen vacío, porque sería una muerte de un paciente sin antecedentes y obviamente es un indicador para nosotros preguntarnos por qué está falleciendo nuestro paciente si no tienen antecedentes de. Por ejemplo, el paciente falleció cuando le tomaron la muestra y no está el resultado de la prueba, entonces tiene que anotar así: choque séptico, septicemia, neumonía viral, sospechoso de infección respiratoria aguda por COVID-19. Así son las causas básicas y así es como debemos diligenciar el motivo por el cual el paciente se enfermó y finalmente falleció. Me han dicho y me han preguntado que como tal, por ejemplo, las patologías respiratorias, paciente con cáncer de pulmón o paciente con una enfermedad obstructiva crónica, puede que no sea la causa básica, pero es un evento relacionado con la causa, con la secuencia. Entonces, el paciente poposo, ustedes saben que hace una exacerbación aguda del EPOC, y lo más probable es que en esa causa de la exacerbación fue que adquirió el COVID-19. Entonces, la causa básica de este paciente fue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero el paciente se le confirmó el COVID-19 por laboratorio clínico. Entonces, tiene que ir relacionado dentro de la cascada de función, pero puede ser que la causa básica no fue esa patología, sino que la adquirió después de una exacerbación aguda de EPOC. Entonces, anotar también, así también se puede registrar el certificado de defunción. También me han preguntado, un paciente de enfermedad cardiovascular que fallece, pero tiene un resultado COVID-19 positivo. Puede pasar. Que el paciente tiene una patología cardiovascular y el paciente se muere por su infarto, respiratorio, pero tiene un resultado positivo de COVID-19. Entonces, se anotan todos los diagnósticos desde la causa básica, y en otros estados patológicos importantes se anota el COVID-19 confirmado por laboratorio clínico, porque esta patología la tuvo el paciente, más no fue la causa básica de la muerte. Entonces, hay que relacionarlo dentro del certificado de defunción. Este diagnóstico lo hemos visto mucho en las unidades de cuidado intensivo. Entonces me ponen SARS-CoV-2. Todos los que somos médicos sabemos que SARS es Severe Acute Respiratory Syndrome. Entonces es una sigla anglosajona y no debería estar así codificada en el RUAF. ¿Por qué? Porque no está codificado para nuestra literatura latinoamericana, y está codificado, y en toda la literatura que estamos viendo ahorita está saliendo mucho SARS-CoV-2, pero para poder codificar el SARS-CoV-2 debería ir síndrome respiratorio agudo grave, secundario una neumonía viral,
secundario un COVID-19 confirmado por laboratorio, cual es la guía expedida por el ministerio. Entonces, la causa básica de ese paciente no es el SARS-CoV-2, sino lo más grave, que es el resultado de la sigla traducida, y el COVID-19 confirmado por laboratorio clínico. Y otros estados patológicos importantes que puede tener el paciente. Entonces recuerden anotarlos, es importante porque hemos visto muchos certificados de pacientes de 70 años COVID positivos, pero que no están relacionando las patologías crónicas que tiene el paciente, que es una condición que puede generar que el paciente se enferme y finalmente fallezca. ¿Me están escuchando? La diapositiva de sospecha. Sí, doctor. Entonces, sospecha. Entonces, ese es el que frecuentemente están diligenciando cuando el paciente fallece y tenemos pendiente el resultado del examen por el Laboratorio de Salud Pública. Entonces, si no tenemos todavía el resultado y tenemos una alta sospecha, se anota así: sospechoso de infección respiratoria aguda por COVID-19. Y ya cuando tengamos el resultado, sea positivo o negativo, recuerden la enmienda estadística. Yo creo que todos ustedes ya tienen ese documento, que es un documento cansón, que tenemos que llenarlo a mano, pero es nuestro soporte para nuestros comités para saber el resultado de la muestra, es positivo o negativo, y que se hizo la modificación en el RUAF. Yo sé que es una tarea ardua, que es una tarea cansona porque tenemos que diligenciar un documento adicional, pero es nuestro soporte y el soporte de ustedes. Por favor, revisen todos los diagnósticos que ustedes tengan en su institución sospechosos del COVID-19. Si ya les salió el resultado y es positivo o negativo, hagan la modificación en el RUAF y hagan la enmienda estadística para que ustedes y nosotros sepamos si realmente el paciente falleció o no falleció por el COVID-19. Lo mismo, lo que está, si ustedes leen la guía que les hemos mandado, ahí dice todo caso sospechoso como debe ir codificado y todo caso confirmado como debe ir codificado. Entonces recuerdo, confirmado por laboratorio clínico o sospechoso de infección respiratoria aguda por COVID-19, el codificado. Estos son pantallazos de certificados que me han diligenciado en estos días. Entonces, este certificado estaría bien diligenciado. Lo único es que no me pongan coronavirus. Recuerden que la certificación a nivel nacional debe ir COVID-19, no coronavirus. Este certificado también estaría relativamente bien diligenciado, pero no me puedo poner sospechoso de infección por nuevo virus. ¿Nuevo virus cuál es? Bueno, entonces en este caso, el nuevo virus es el COVID-19, porque puede ser cualquier otro virus que esté circulando en el ambiente que no esté tipificado y nos podríamos asustar pensando que hay otro virus que llegó, no sabría decirles, pero no me pongan sospechoso de infección por nuevo virus porque es un diagnóstico que no nos sirve para absolutamente nada. Este certificado, si nos podemos a revisarlo, pues juiciosamente, dice neumonía multilobar, lo más importante es que la infección por el nuevo virus, o en este caso el coronavirus, debería ir en la línea C. ¿Por qué? Porque es más frecuente que el coronavirus, el COVID, lleva una neumonía multilobar, que una enfermedad renal me va a llevar a una neumonía multilobar. Estas dos patologías, la enfermedad renal y la diabetes mellitus mal controlada, podría ir como otros estados patológicos importantes. Pero lo que lo llevó a la neumonía multilobar es la infección por el coronavirus. Como debe ir bien diligenciado el certificado de función. Entonces, choque séptico, sepsis de origen respiratorio, neumonía en estudio, sospechoso de infección respiratoria por COVID-19. Así es como debe ir diligenciado el certificado de función para nosotros codificarlo mucho más fácil y saber cuáles son los que tienen sospechoso o confirmado. Bueno, entonces, como hice en la línea D, así es como debe ir codificado en el certificado de función. Esta diapositiva, recuerden que en este momento, por la eventualidad de salud pública y por todo lo que estamos pasando con la pandemia del COVID-19, las necropsias no se están haciendo. Bueno, entonces recuerden que necropsia clínica para paciente con alta sospecha no se hace. Todo paciente que fallezca en casa y que tengamos una alta sospecha de COVID-19, recuerden que se tiene que hacer las muestras en ese cadáver menos de las 6 horas que ocurra el paciente y se manda las muestras y se hace el embalaje del paciente en su domicilio, pero no se reenvía a medicina legal. A no ser que tengan una sospecha de COVID-19, pero el paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, que tenga una herida por proyectil de fuego en cráneo o alguna cosa, se va para medicina legal, pero las necropsias clínicas no se están realizando en pacientes por COVID-19. Salió una resolución ahí extraña que expidió el Instituto Nacional de Salud, en donde se detectaban unas tomas de unas muestras, pero no. En este momento rige la normatividad expedida por el Ministerio de Salud y no se van a hacer ningún tipo de necropsia clínica a este tipo de pacientes. Bueno, únicamente se podría hacer la autopsia verbal, que es lo que estamos haciendo con nuestros médicos domiciliarios, en donde basada en la información de historia clínica, hallazgos clínicos del paciente, se expide los diagnósticos según la información que reporte el familiar, la historia clínica y la observación del médico a este domicilio.
¿Y qué tal? Un segundito, justo aquí, ¿qué pasó? Bueno, lo que estaba diciendo ahorita, entonces las necropsias clínicas, las cosas médico-legales continúan y están avaladas y se están haciendo, pero las clínicas no, únicamente médico-legales son las que estamos realizando por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Todo tipo de necropsia clínica no se hace, únicamente la autopsia verbal que realiza el médico en el domicilio. Hacen una pregunta Dime. de lo del instituto. Sí. Bueno, para aclararles un poquito una pregunta que nos están haciendo, en el instructivo de vigilancia, sí que está actualizado al 4, dice que para las IRAC menores de 5 años se debe realizar necropsias clínicas y tomar cierto tipo de muestras. Buenos días a todos. Efectivamente sí, el instructivo del instituto lo dice, pero prima para mortalidad es el del ministerio. Entonces, independientemente de la edad, a ningún cuerpo se le va a hacer necropsia clínica, ni al menor de 5, ni a los mayores de 5 que entren por infección respiratoria. Es importante para nosotros que ustedes, a los médicos que nos están escuchando en este momento, o los médicos que están en sustitución, sepan que no todas las muertes van a ir a medicina legal. Hay unas excepciones de acuerdo a lo que dice el protocolo. Entonces, lo que son las muertes en las que se alega negligencia médica por la familia no se va para medicina legal, es una de las excepciones de medicina legal. En el decreto 780, en el artículo 2.8.9.7 están todas las excepciones. Realmente medicina legal lo único que va a aceptar como sospecha o confirmado de COVID son todo lo que entre por homicidio o suicidio que tenga lesión de causa externa. Todo lo que entra como negligencia médica, accidentes laborales, intoxicación por medicamentos, por sustancias exógenas, lo que tiene que ver con maltrato infantil, lo que tiene que ver en población cautiva, nada de eso se va para medicina legal, ¿sí? Está dentro de las excepciones del protocolo. Entonces, lo que nosotros veamos, que sea sobre todo, que es, digamos, como los problemas que más hemos tenido, son con intoxicación de sustancias exógenas. Es importante que revisemos si efectivamente el paciente que entra por sustancias exógenas es o no sospechoso de COVID. ¿Por qué razón? Porque medicina legal no me les va a aceptar ningún cuerpo con sospecha de COVID que tenga intoxicación por sustancias exógenas. Eso de acuerdo al protocolo. Y la doctora Porras, que si existe alguna ruta especial para la necropsia verbal. No, de hecho no. La única ruta, obviamente, es indagar al familiar que esté en ese momento, tratar de indagarle todo lo que sea posible, o si algún otro familiar con quien se puedan comunicar nos digan qué patología sufre. Ideal que la persona que haya estado en su fallecimiento, si es en domicilio, en ese momento, digamos que nos diga o nos relate cómo fue el instante en el que lo vio mal, en que lo sintió mal, en que le llamaron, porque eso también nos ayuda a mirar cuál es la causa directa de defunción. También es importante si nosotros tenemos conexión con la EPS que nos asignen o nos envíen la historia clínica. A veces muchos de los pacientes domiciliarios que llegan a nuestros hospitales, si preguntamos a los familiares, ellos cuentan con resúmenes de historia clínica que les han dado en sus servicios de atención. Entonces sí es importante que nos los puedan facilitar para nosotros también poder revisar todas las patologías crónicas del paciente, por cuál se está tratando, qué es lo que le pasa al paciente y por qué está dentro de cuidados crónicos. Le pregunta Carolina Puentes, ¿a dónde va a llegar en caso de alegar negligencia médica? De hecho, no llega a ningún lado. O sea, lo que dice el protocolo y lo que dice medicina legal es que todos estos casos que están en excepción de ellos, en caso de haber una demanda, toda esa parte se va a hacer en investigación administrativa. Me refiero a administrativa en verificación de historia clínica. Entonces, es ahí donde yo también les voy a pedir con muchísimo, muchísimo cuidado, pues que comenten con sus médicos, y es que sean demasiado claros en la historia clínica. Yo sé que es muy desgastante porque tenemos muchos pacientes por atender, tenemos fila de pacientes esperándonos, ¿sí? Pero la única manera, y de hecho el sistema judicial lo único que avala para este protocolo y para esta pandemia, es que se va a utilizar toda la parte administrativa, o sea, hace la historia clínica, y ya depende de la fiscalía o del juez que
digamos, que los pueda llamar a ustedes a dar indagatoria o incluso a los familiares. Pero como tal no se va para ningún lado. El cuerpo sale de sustitución directamente a cremación por sospecha de COVID o por COVID positivo. He ahí la razón de por lo cual nosotros solicitamos a nuestros médicos que tengan muy claro todos los casos, o sea, todas lo que dice el Instituto Nacional de cómo se debe clasificar un caso para sospecha de COVID, probable COVID, o que realmente sea una muerte, ¿sí? Porque, como les digo, medicina legal no lo va a hacer, eso ya está estipulado en el ministerio que efectivamente no lo van a hacer. Entonces, la única forma de investigarlo es a través de la historia clínica, que de hecho es lo que avala medicina legal y todos los entes judiciales. Entonces, lo ideal es que la historia clínica del médico esté demasiado clara de por qué se le sospecha el COVID, también por qué se sospecha que hay maltrato infantil, porque de ahí es donde se va a empezar, en caso de demandas, a realizar toda la parte jurídica. O sea que si el paciente tiene maltrato infantil, pero no tiene ningún diagnóstico de COVID, se manda normal. Se manda normal. Si el paciente está con intoxicación de sustancias exógenas o es un niño maltratado, pero no tiene ninguna asociación con COVID, el cuerpo sí lo recibe en medicina legal. Los únicos que no me van a recibir medicina legal son los que están con la sospecha de COVID o están confirmados. De resto, absolutamente todos se siguen normal con su sistema judicial. Si me llega a mí un paciente intoxicado, pero que no tiene sospecha de COVID, se manda para medicina legal. Si me llega un paciente que se sospecha maltrato, pero no tiene sospecha de COVID, se va para medicina legal. ¿Sí? Lo que no va para medicina legal es lo que esté como sospechoso o confirmado por COVID por estas excepciones. ¿Quién certifica la necropsia verbal? ¿Los médicos de la Secretaría, los de atención prehospitalaria o el asegurador? Bueno, cuando está en clínica es el médico que está atendiendo al paciente, es el que, o sea, normal, es una muerte normal, lo certifica el médico que está atendiendo al paciente y es el médico certificador. Cuando está en domicilio, ¿sí? En domicilio, ¿qué hacemos? En domicilio debe estar, cuando es un paciente contributivo, él tiene su EPS. ¿Qué hace la EPS? La EPS es la que debe garantizar el médico a domicilio para que certifique la muerte, para que haga el embalaje del cuerpo y quede listo para entrega a la funeraria. Y en caso de que el paciente en domicilio no haya tenido muestra, pero se sospeche que es un COVID, también la EPS debe garantizar la toma de esa muestra. Los únicos pacientes que se van a realizar por los médicos de la Secretaría son los médicos que son de población vulnerable no asegurada y población subsidiada de Capital Salud, algunas subsidiadas que no tienen, digamos, como una IPS primaria acá, que vienen de otros departamentos y residen acá en Bogotá, y ya lo que se encuentre por vía pública, que obviamente pues digamos que no podemos darle espera a atención de que llegue un médico por su EPS, entonces esos son lo que se va a certificar por los médicos de la Secretaría. De resto, toda muerte domiciliaria que el paciente tenga su EAPB contributiva, ellos son los que deben mandar y asignar un grupo para poder hacer todo el proceso de la certificación. Pregunta, ¿se requiere disponer formato de primer respondiente por parte de la policía por la iniciativa? Sí, todo lo que esté en casa tiene primer respondiente. Si la policía no ha acudido a la casa, las ambulancias, cuando no acude la policía, por lo general acude una ambulancia. Y la ambulancia también tiene un formato de primer respondiente que ellos pueden dejar y diligenciar en casa. Si la ambulancia no lo ha dejado, los familiares casi siempre, en su mayoría, pues acuden a la policía y la policía genera siempre su primer respondiente. Entonces, siempre pedir el primer respondiente porque ellos son los que deben verificar la escena antes de nosotros poder ingresar a un caso. Fallecidos bajo custodia como el INPEC con diagnóstico de COVID. Igual, si el paciente que está en el INPEC, pues, ellos tienen también su asegurador. Si su asegurador hace parte del régimen subsidiado de Capital Salud, se atiende por médico de la Secretaría. Pero si el asegurador de la persona que está bajo custodia, ya sea en carcelaria o sea en un hogar geriátrico, son de régimen contributivo, el régimen contributivo debe asignar el médico para poder hacer la certificación. Como son supuestamente todos esos tipos de regímenes que están bajo custodia del Estado, se debe la noticia médico legal. En este caso también por contingencia de COVID, si fallece por COVID, se hace necropsia verbal en el sitio. Sí, se hace necropsia verbal en el sitio, se hace la autopsia verbal, genera por la EAPB pues su certificado independientemente que esté en cautiverio. Di cosa diferente que si fallece bajo la protección del Estado y no tiene sospecha de COVID ni COVID confirmado, inmediatamente se va para medicina legal.
Si la ambulancia es medicalizada, ¿podrían generar certificado de defunción? Sí, señor, pero entonces digamos que lo importante es que si nosotros tenemos ambulancias medicalizadas dentro de nuestro servicio, también les podamos dar a ellos la capacitación de decirles que primero tienen que generar el certificado porque están en toda su capacidad de generarlo. Segundo, debemos apoyarlos en enviar o si ellos están capacitados para tomar la muestra en caso de que no esté. Y ellos obviamente deben también encargarse de embalar el cuerpo. Digamos que el hecho de que estén o no medicalizadas no los exime de poder generar o no el certificado. Y muchas de nuestras ambulancias que están medicalizadas pues tienen convenios con las EPS. Entonces, ellos están en todo el derecho de hacerlo, o sea, lo pueden hacer común y corriente. Diferente es si de pronto comentan con la EPS y la EPS decide asignar a otro tipo de equipo para poderlo enviar, que tenga la capacidad o esté capacitado para hacer el tipo de certificación, el embalaje del cuerpo y finalmente la muestra. En el caso de una muerte por COVID-19 en el domicilio, ¿la policía tiene la dotación para revisar el caso en el domicilio? ¿Esto podría causar negación del servicio como tal? No, la policía ya sabe, ellos ya hemos tenido varias reuniones a nivel distrital y prácticamente con los entes nacionales también. Ellos deben tener y deben contar con lo mínimo para poder ingresar. ¿Qué se le ha dicho a la policía? Obviamente ellos como tal, ellos no entran a mover el cuerpo. Ellos qué hacen cuando hacen su primer respondiente es una inspección de todo el lugar para mirar por qué falleció. Entonces, ¿cuál es la inspección? Verificar, digámoslo así, ellos saben que no deben mover el cuerpo. Ellos verifican que no hayan lagos hemáticos, que no haya, digamos, nada que indique que el paciente se haya tomado algo, o que no hayan cuchillos al lado, que no hayan armas de fuego. Eso es lo que ellos verifican de la escena como tal y hacen su primer respondiente, entonces evidencian que efectivamente pues no tiene relación con nada externo. Inmediatamente, pues digamos lo que nosotros nos llega, muchos de los que llegan o verifican inicialmente la policía, pues nos llega el grupo Quincy, que ya creo que la mayoría lo conoce. El grupo Quincy lo que hace es verificar efectivamente, inicialmente con llamadas a los familiares, que son los teléfonos que nos facilitan, verificar si el paciente es de régimen contributivo o es de régimen subsidiario. Cuando es de régimen contributivo, el equipo lo que hace es como un puente inicial para poder empezar a llamar a la EPS como tal para ayudarle a la familia y que la EPS genere el servicio necesario y mande el médico domiciliario a su casa. Si el paciente ya es de Capital Salud, ellos sí como médicos de la Secretaría pues hacen su desplazamiento para verificar la cinta. Y ellos son los que digamos como tal tienen todas sus medidas de protección, de bioseguridad. Lo mismo se le debe garantizar al médico domiciliario que va a casa de las EPS, se les debe garantizar sus medidas de bioseguridad para que ellos puedan ir a hacer toda la verificación de inspección del cuerpo para poderlo realizar el certificado. ¿El personal de las funerarias cuenta con sus elementos de protección? Sí, de hecho todas las funerarias en este momento, ellos desde que inició la contingencia prácticamente por mortalidad de COVID, desde que empezamos con la pandemia, ellos están totalmente capacitados. En cada caso que ustedes evidencien o dentro de su institución evidencien que hay una funeraria que no está cumpliendo con todas las normas de bioseguridad para ellos, es importante que me notifiquen a mí. Muchos de ustedes tienen mi teléfono, si no, ya ahorita se los doy. ¿Por qué razón? Porque nosotros también, independientemente del proceso como tal en la institución, estamos haciendo verificación de que las funerarias estén cumpliendo con sus requisitos. Inicialmente tuvimos problemas con algunas funerarias que eran muy demoradas y creo que pues con alguna de las instituciones que nos estuvieron llamando constantemente tratamos de darle solución lo más pronto posible. ¿Por qué necesitamos que nos lo digan? Porque de hecho, debido a esto, pues hay algunas funerarias a las cuales ya se les impuso las sanciones, ¿sí? Porque por demoras, porque no llegan con lo requerido para poder hacer levantamiento de los cuerpos, porque le ponen muchas trabas a la clínica o a la familia para poderlos manejar. Entonces, todo ese tipo de inconsistencias, cuando ustedes no las comentan, nosotros directamente con Secretaría, pues tenemos la opción de mirar con las funerarias, hablarles, tratar de agilizar todo el proceso, y en dado caso también tenemos la opción, digamos, nosotros como estadísticas tenemos en este momento pues comunicación directa con la persona que maneja toda la parte de funerarias en Bogotá, de comunicarnos de manera constante con ellos, casi estamos con ellos 24/7 trabajando, y en dado caso que no, pues nosotros estamos tratando de hacer un puente para poder agilizar toda la parte de levantamiento de los cuerpos de las instituciones.
pero sí es importante que no los puedan manejar. Una cosa importante con las funerarias que es, y que sí les pido mucho que no lo comenten pues a sus médicos. Uno es que las funerarias, pues en el afán de sacar, digamos, los cuerpos de las instituciones, están solicitándole, porque unas IPS me lo han dicho, epicrisis o historias clínicas. Eso no está permitido para las funerarias. De hecho, la historia clínica, como se le hemos dicho a las funerarias, es un documento totalmente confidencial entre médico-paciente. Entonces, ellas no tienen por qué pedirnos nada. Cuando son procesos por COVID o sospecha, ellos solamente nos entregan a nosotros para solicitar licencia de cremación 4 documentos que en un correo se los envíen, que son la fotocopia legible de la persona que fallece, el certificado original, el papelito café que nosotros hacemos, el antecedente bien diligenciado, con letra muy clara, 0 tachones, una carta de autorización de cremación, que es la funeraria la encargada de hacérsela firmar al familiar, y una fotocopia de la cédula del familiar que autoriza la cremación. Son los 4 únicos papeles que nosotros solicitamos para generar la licencia de cremación, que es importante para las licencias, tanto para los domiciliarios como para los que están en clínica. Que una vez entreguemos el certificado de defunción, debe ser ingresado al ROAF de manera inmediata, porque certificado que no esté ingresado en el ROAF y llegue a pedir licencias de cremación, nosotros no estamos autorizando la licencia. ¿Por qué razón? Porque digamos que las licencias en este momento se están manejando de 2 maneras. Una licencia normal, que son todos los pacientes que fallecen que no tienen nada que ver con COVID, y la licencia de cremación prioritaria, que es la de COVID. Esta licencia de cremación prioritaria, aunque los hornos crematorios en este momento no están abiertos 24 horas, nosotros estamos sacando licencias de cremación 24 horas. Cosa que a las 7 de la mañana, que es cuando inicia ya el trabajo de los hornos crematorios, a las 7 de la mañana ya las funerarias pueden llegar a la secretaría y tienen su licencia ya impresa para poderse llevar los cuerpos en el menor tiempo posible. Entonces, para mí sí es importante, en primer lugar, que ingresen el certificado del ROAF, que esté dentro de la secuencia de mortalidad, que es la cascada que nosotros comúnmente conocemos, esté tal y como nos lo explicó ahorita el doctor Telles. ¿Por qué razón? Porque nosotros yo personalmente estoy 24/7 verificando todo lo que me llega a mí por licencias para dar o no dar autorización de cremación. Entonces, si nosotros no encontramos pacientes que no tienen nada que ver con COVID, la licencia no se va a dar prioritaria. ¿Qué me implica que la licencia no sea prioritaria? Que yo puedo demorar las licencias un día más, ¿sí? O puedo demorarlas un poco más de lo anterior. Las licencias normales o regulares de las muertes naturales tienen un horario establecido que es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Cuando un paciente me fallece después de la 1 de la tarde, pues digamos que su proceso de entierro o de cremación se hace hasta el siguiente día, cosa que no puede pasar con el paciente de COVID. Entonces, por eso son 2 tipos de licencia que estamos manejando en este momento. A muchos de ustedes creo que me ha pasado que nos ha tocado llamarlos a cualquier hora para preguntar si es un paciente o no con sospecha de COVID. ¿Por qué razón? Porque las funerarias quieren sacar todos los cuerpos de manera rápida y prioritaria y pues efectivamente no podemos hacerlo porque llenaríamos los hornos crematorios con todas las muertes y digamos que ese no es la razón de ser en este momento de contingencia por la pandemia. Cabe recordar que obviamente los pacientes, cada vez que ingresamos un cuerpo al horno crematorio, pues también lleva un proceso de limpieza y desinfección. Entonces, si los mandamos todos al tiempo, pues no vamos a dar tiempo de que las funerarias y los hornos crematorios pues den abasto para poder hacer las cremaciones prioritarias. Entonces, sí es importante. Si no está, esa es la razón por la que a muchas de las clínicas que dan, yo misma las he llamado o les he pedido que me lo verifiquen, es porque las funerarias en su afán de sacarlo, todo me lo están ingresando como si fuera sospechoso de COVID. Entonces, si no está en el certificado, es cuando yo empiezo a llamarlo si efectivamente es o no es con sospecha. Los hornos crematorios, lo que les digo en este momento, anteriormente estaba solamente habilitado el horno de Serafín, que es el que está en el cementerio del sur. En este momento ya todos los hornos crematorios que están en Bogotá están habilitados para hacer cremación de pacientes con sospecha por COVID o confirmatorios por COVID. Digamos que ha sido como un problema con algunas funerarias y lo que hemos evidenciado es que efectivamente, digamos que en inicial, como fue Serafín el que empezó a hacer toda la parte de cremación, pues la mayoría de funerarias van allá. Pero en este momento, si un paciente no puede ser cremado en la unidad de Serafín, puede ser cremado en cualquier horno crematorio porque están habilitados en este momento para hacer esos procesos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí.
Bueno, ya uno era de expedición de licencias de cremación para la disposición o para cadáveres que mueren en la noche. Bueno, como tal lo que les digo, no tengo opción de horno crematorio en la noche. Sí, sí se está planteando y sí estamos mirando a nivel de la Secretaría Distrital y a nivel, digamos, de las funerarias y de la UAEPS, que son los que manejan nuestros hornos crematorios, mirar la capacidad que tenemos para poderlos habilitar 24 horas. Pero en este momento, pues no estamos 24 horas. Pero la expedición de la licencia como tal, de la licencia de cremación, sí estamos trabajando nosotros desde Secretaría 24/7 para expedir, cosa que a las 7 de la mañana, que es cuando abren, digamos, la parte administrativa de licencias de cremación, ya todo lo que esté en la noche tenga su licencia y sea la funeraria simplemente recibe su papel de licencia de cremación, se dirige al hospital y saque el cuerpo que falleció en la noche en el menor tiempo posible. Si ustedes ven que efectivamente el cuerpo falleció en la noche y, no sé, es altas horas de la mañana y no han llegado, sí les pido por favor que se comuniquen conmigo para mirar qué funeraria es, empezando por ahí que nos den la razón de qué funeraria es, para nosotros poder hablar con la funeraria y mirar por qué no se ha despachado el cuerpo funerario para sacar el cuerpo. Pero si digamos esos casos puntuales, sí les pido el favor que cuando los tengan, pues nos comuniquen a nosotros o me comuniquen a mí, que yo soy la que estoy en total contacto con Secretaría para mirar esa parte de las funerarias. Pero pues hasta el momento, hasta donde tenemos entendido, las funerarias realmente están muy juiciosas, ellos nos mandan a nosotros todos los papeles vía internet o vía WhatsApp y nosotros estamos 24/7 autorizando licencias de cremación. Pero sí es importante que cuando se ingresen al cuerpo estén con los diagnósticos que es, porque pues realmente a mí me parece que es muy difícil que yo pueda llamar a las 2 o 3 de la mañana a preguntarle a una persona si es un paciente o no sospechoso. Entonces, la única manera es mediante la cascada de función que me diga si es un paciente sospechoso. Una vez yo verifico que en la cascada está, le da la autorización. Pero tengo muchos pacientes que nuestros médicos simplemente generan una cascada, no me le colectan la sospecha y pues me toca a mí estar llamando 1, 2 o 3 de la mañana a la institución para verificar con la persona que esté, que me verifique, o con la persona que está en epidemiología, pues digamos que levantarla prácticamente a esa hora a que me verifique si por favor es un paciente o no sospechoso para poderle generar la licencia. Entonces, lo ideal es que los médicos nos certifiquen de manera correcta, por eso digamos que tratamos de hacer la charla el día de hoy, para que nosotros podamos priorizar esas licencias de cremación y así sea a la 1 de la mañana, como les digo. En este momento yo personalmente estoy trabajando 24/7 con Secretaría para poder sacar y expedir licencias de cremación. Por favor, responder las preguntas del chat. Sí, ya estamos en eso. Con los pacientes que fallecen en el domicilio y los servicios domiciliarios acuden a certificación de la muerte, ¿quién debe embalar las bolsas? Las bolsas las debe garantizar cada institución. De hecho, nosotros enviamos un correo hace algún tiempito preguntando quién o no tenía bolsas. ¿Por qué razón? Porque sí es importante que ustedes dentro de sus instituciones tengan en cuenta, y sobre todo ustedes que son los que certifican en muchas muertes domiciliarias, su institución es la que debe garantizar. O sea, las bolsas las deben garantizar las EPS en caso de que tengan contratado algún servicio. En clínica, pues las clínicas deben tener sus bolsas y los servicios domiciliarios deben tener en cuenta y deben empezar a mirar porque el protocolo exige que sean ustedes los que embalen. ¿Sí? Entonces, esas bolsas sí deben ir dentro de cada uno de los servicios. Y en el servicio domiciliario, que es importante, y pues es el embalaje lo debe hacer el personal que designe la institución a ir a ver a domicilio. Es lo que está estipulado en el ministerio hasta el momento, y es que pues cada institución debe garantizar, independientemente que sea domiciliario, el embalaje del cuerpo con las respectivas 2 bolsas que debe ir el cuerpo embalado para poderlo entregar a la funeraria. El embalaje del cadáver lo hace la IPS que está atendiendo al paciente. Sí. No la funeraria. No, la funeraria no. Hay unas funerarias, les soy sincera, hay unas funerarias que son muy juiciosas y ellos están ayudando a embalar los cuerpos cuando, digamos que en el momento pues que llegan, el médico no tiene bolsas para embalaje. Bueno, hay unas que son muy juiciosas y nos están colaborando con el embalaje, pero realmente por protocolo, quien debe embalar el cuerpo para entregar a la funeraria ya embalado es la persona que va a hacer el certificado y quien está asignado por institución para ir a verificar esa muerte. ¿Existe alguna especificación para la nota de necropsia clínica en la historia que no necropsia verbal en la historia clínica? ¿Algún formato? No, formatos como tal no hay. Lo que les digo, pueden tener alguna novedad dentro de la historia clínica, alguna nota aclaratoria, pero como un formato como tal específico, no hay.
tiempo máximo en que la funeraria debe recoger el cuerpo que falleció por COVID en el domicilio? No, lo ideal es que las funerarias en domicilio lleguen en menos de 8 o 12 horas. Cuando mueren, obviamente cuando fallecen en la noche, vuelve y nos pasa exactamente lo mismo, pues la funeraria nos envía a nosotros la licencia de cremación y todo para sacarla, y ellos pues a las 7 de la mañana con su licencia retiran los cuerpos cuando son en la noche. Cuando son en la mañana, ellos sí deben retirarlo de manera prioritaria. De hecho, muchas de las funerarias que nosotros nos han notificado por muestras domiciliarias son muy juiciosas y están retirando el cuerpo máximo 6 horas, o sea, no se están demorando tampoco ni un día completo, ni más de mediodía. ¿Qué es lo prioritario con las muertes domiciliarias? Que la funeraria, aunque sea rápida, lo que más nos interesa a nosotros que es que vaya el médico de manera prioritaria. ¿Por qué razón? Porque es que tenemos cuerpos que fallecen, pacientes que mueren a las 7 de la mañana y la EPS asigna un médico para ir a certificar hasta las 11 de la noche. Entonces, ahí es donde nosotros realmente tenemos la demora. Entonces, si nosotros somos unas instituciones que tienen convenio con algunas EPS, sí es importante que podamos verificar la manera prioritaria para poder enviar al médico que nosotros tenemos en la institución, porque así tenemos fallecimientos desde muy temprano, que tratamos de hacer todo lo posible nosotros para poderle generar que la EPS envíe un médico que termina enviándolo casi 11, 12 de la noche y tenemos un cuerpo hasta el siguiente día para poderlo retirar. ¿Qué otra pregunta tienes? Caso de coinfección con otros virus respirables. ¿Alguna pregunta adicional? No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional frente a eso. Ya seguimos respondiendo ya un poco con la parte que es clínica. Ya el doctor les continúa. ¿Tienen preguntas adicionales? Sí, claro. Ya les escribo mi celular por el chat. Se los acabo de enviar. Les recuerdo, mi nombre es Jenny Sánchez. Ahí va mi celular. Lo que les digo, nosotros prácticamente estamos casi 24/7 trabajando en lo que les podamos colaborar con mucho gusto. Sí, estoy mirando un mensaje que dice que se aplica el embalaje para sospechas. Sí, tanto para sospechosos como para casos confirmados, aplica exactamente el mismo tipo de embalaje. No podemos descartar que sea un positivo hasta que no tengamos el laboratorio. Si yo tengo un paciente sospechoso en domicilio con la sintomatología o todo, digamos que como tal una clasificación, un criterio de caso que me indique que realmente es un paciente sospechoso, lo debo embalar como dice el protocolo, le debo garantizar la toma de muestra si no tiene toma de muestra y lo debo dejar tal y como está certificado para que ya llegue la funeraria y pueda trasladar ese cuerpo a cremación. La enmienda sí, la enmienda se debe hacer para todos los casos sospechosos. En este momento, digamos que anteriormente para las muertes normales, como ustedes sabían, teníamos hasta 30 días para ajustarla en el RUAF sin necesidad de hacer enmienda. En este momento, para los casos por COVID, sí, el ministerio nos está pidiendo diligenciar la enmienda física y hacer obviamente el cambio en el RUAF. Bueno, hay unas personas que me están diciendo que no ven mi número, se los voy a dictar por acá. Igual ahí lo coloqué. Mi número es 310-220-1262. Mi nombre es Jenny Sánchez. Los resultados de COVID de los pacientes fallecidos. Bueno, eso sí los debe verificar el operador que toma la muestra. Entonces, igual que como común y corriente, digamos que yo trato de estar pendiente de algunos, a mi Secretaría o Laboratorio de Salud Pública del Instituto no me envía como tal una base o no me dice cuáles son positivos o negativos. Igual que con los pacientes que están vivos, pues sus instituciones saben que ellos son los que deben, o ustedes como institución son los que les entregan los certificados como tal del resultado. Entonces, tanto para los fallecidos como para los vivos, ustedes como institución, si ustedes son los que toman la muestra, ustedes son los que deben solicitar el reporte de esos casos. Si ustedes ven que lleva un paciente, digamos que yo trato de hacer el puente lo más que puedo. Si ustedes ven que llevan un paciente sospechoso de mucho tiempo y no les ha llegado, digamos, un reporte, les pido por favor, uno, que me regalen el nombre del paciente
el número con el que quedó registrado, o sea, el numerito de identificación que les da el Laboratorio de Salud Pública, y la cédula del paciente, y yo hago todo lo posible para verificar en secretaría si nos pueden dar o no el resultado, para verificar si está o no está ya, pues como tal, el resultado. ¿Tienen más preguntas? Bueno, otra cosa que sí es importante para nosotros que estamos verificando todo eso, es que por favor nos envíen en lo posible o nos digan cuál es el paso a seguir para solicitar las historias clínicas de estos pacientes. ¿Por qué razón? Pues porque digamos que nosotros también desde lo que es la Secretaría y el Ministerio, pues estamos haciendo verificación tanto del certificado de función como de la historia clínica del paciente. Entonces, nos indiquen cuál es la ruta para solicitar la historia clínica, o si ustedes nos facilitan las historias clínicas de sus pacientes, creo que nosotros normalmente manejamos, que es el del doctor Telles, que es Evitales Chapinero, o al de EPI Estadísticas 1, que es mi correo, cualquiera de los dos, y nosotros les recibimos, por favor, las historias clínicas, que nosotros vamos a hacer la evaluación de la historia clínica para cabalidad con el certificado. Sí, claro, lo que les digo, si ustedes necesitan que realmente estoy en este momento tratando de hacer todo lo posible por mirar los resultados de los fallecidos. Entonces, pero para mí que sí es importante que me ayuda para poderles dar a ustedes una razón de los resultados de los fallecidos en casa, es si sabemos quién se las tomó, el número de identificación o el código de barras que asigna el Laboratorio de Salud Pública para esa muestra, el nombre del fallecido y el número de la cédula, para yo poder verificar con el laboratorio si realmente ya está el resultado o está en proceso o qué pasa con ese resultado para nosotros poderlo ajustar. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Nosotros les enviamos la presentación, no hay problema por correo electrónico. No sé, creo que no. No sé si tienen más preguntas. Bueno, hay una pregunta que dice que en qué consiste la autopsia verbal. Bueno, igual pues le volvemos a explicar. La autopsia verbal, ¿en qué consiste? Uno, en verificar si el paciente tiene historia clínica de nuestra institución, si no, podernos comunicar con los familiares del paciente. Entonces, muchas veces, siempre, no muchas veces, la general llega siempre a un familiar con el paciente que fallece. Lo ideal es indagarle a él absolutamente toda la historia médica de su paciente. Si él no la conoce porque es un familiar que no ha sido muy allegado, por favor comunica, o sea, que ese familiar se comunique o nos pase el teléfono de una persona que efectivamente esté pendiente de esa persona, nos puede decir todas sus comorbilidades, todo lo que ha sufrido a través de su vida. Muchos de estos pacientes que son crónicos, que vienen en cuidados paliativos o que vienen ya de cuidado como tal crónico en sus hogares, ellos por lo general tienen historias clínicas. Es importante también para la autopsia verbal contar, así sea, con los recetarios de todos los medicamentos que ellos toman, las historias clínicas o epicrisis que tengan, el familiar, siempre indagarle al familiar absolutamente todo lo que sea, digamos, que tengan, incluso desde pequeños, de que han sufrido, que no han sufrido, si conocen qué pasó en los últimos momentos antes de que falleciera, si lo pudimos ver o no. Con eso, digamos, que lo ideal es que con toda esa información que nos generan los familiares, con la información que podamos obtener física por historia clínica, por toda la parte de medicamentos que consume el señor, podamos generar y mirar de qué sufría y poder generar una posible secuencia de mortalidad dentro del certificado. Eso lo pueden generar como una nota aclaratoria dentro de la historia clínica perfectamente. O sea, digamos que dentro de la historia clínica que ustedes van a hacer una autopsia verbal en donde el familiar, ideal que le pidan el nombre al familiar, ¿sí? Para saber qué tipo de consanguinidad tiene, si es el sobrino, si es el hermano, si son los hijos, son la esposa, y se puede colocar dentro de la nota aclaratoria que se indaga a la señora Pepita Pérez
quién es la esposa del fallecido, que nos comenta que efectivamente el paciente sufre de tal y tal cosa, y con eso es con lo que nosotros realmente armamos una cascada de función cuando no sabemos qué tiene nuestro paciente. ¿Cómo el caso de COVID se ajusta de acuerdo con lo que nos acaban de decir de que hacer enmienda? Bueno, los que ya están, digámoslo así, mal diligenciados, como nos dice infección por COVID, o por SARS, COVID, bueno, o coronavirus o virus nuevo, pues como ya lo teníamos identificado y ya se le hizo, no hay necesidad de hacer la enmienda en físico, pero sí que no lo corrijan en el RUAF. Los que más que hay que hacer enmienda en físico son cuando yo o lo voy a descartar o lo voy a confirmar. En ese momento hago la enmienda en físico. Pero pues si es porque ya lo tengo mal diligenciado, lo puedo ajustar en el RUAF de la manera que les acabamos de decir, que es como lo indica el ministerio, sin necesidad de hacer la enmienda en físico. La enmienda en físico es cuando yo lo tengo como sospechoso, me sale el resultado efectivamente positivo, el resultado negativo, y ahí lo ajusto y genero la enmienda en físico y la arreglo obviamente en el RUAF. ¿Qué más dice? Enmienda estadística para usar los períodos. No sé quién, no veo muy claro. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Igual, lo que les digo, cualquier cosa que necesiten, que ustedes vean que tienen un caso puntual en donde yo les pueda ayudar, con mucho gusto, por eso les doy mi número. Lo que les digo, yo trato de estar 24/7 con la secretaría tratando de revisar todos estos casos. Si son muy altas horas de la madrugada y son cosas administrativas, pues les pido que tengan un poco de paciencia, porque pues ustedes saben que a veces la parte administrativa no trabaja las 24 horas. Pero sí ténganme paciencia, que nosotros a partir de las 6, 7 de la mañana empezamos a trabajar todo para poderles ayudar a ustedes en todo lo que sea necesario. Bueno, mi número nuevamente les digo es 310-220-1262. Igual vuelvo y se los escribo en el chat, si no lo alcanzaron a anotar. Cualquier cosa que necesiten, si tienen un caso puntual que nosotros podamos ayudarles a resolver, que ustedes vean que no han podido resolver en el momento y todavía tienen ese cuerpo ahí, nos avisan. Sí les sea muy importante es que a la familia, ustedes saben que muchos familiares pues no desean la cremación. Pero entonces sí, digamos, apoyémonos mucho también en la parte que tienen un buen apoyo en las instituciones, que es el trabajo social. La doctora Marta. Que ellos nos puedan ayudar un poco, digamos, ¿Y algún intensivista? Un poco la familia. Y nosotros como médicos expliquémosles por qué razón realmente es que necesitamos llevar a cremar el cuerpo. Independientemente, nosotros pues tratamos por todo lado tratar de manejar a los familiares. Ya. Bueno, creo que me escuchan ahora sí, ¿verdad? ¿Ahí me están escuchando? Sí. Listo. Entonces, ¿qué les pedimos, por favor? Que seamos claros con los familiares de por qué es realmente necesario en este momento hacer la cremación de los pacientes. Creo que incluso pues por muchos medios de comunicación también se ha dicho cómo se están manejando en este momento pues las muertes por COVID. Pero sí es importante que seamos claros, porque pues hay muchos familiares que efectivamente no quieren cremar a sus pacientes, pero debemos explicarles muy bien por qué es la razón de que ellos se van a cremación prioritaria. Efectivamente, mucha de la pelea con los familiares es que pues no pueden ver a sus familiares. Es muy triste decirlo y es verdad, pues una vez fallece el paciente debe ser embalado de manera inmediata y no se puede volver a destapar ese cuerpo. Entonces sí, o sea, digamos, entender un poco la parte del dolor del familiar, pero explicarle realmente por qué no se puede verificar. Ustedes saben que muchas de las muertes naturales, casi siempre cuando bajan a las morgues temporales o están dentro de una habitación para poderlas bajar, pues se permite el reconocimiento del familiar ahí adentro.
En este caso, por ser evento de interés en salud pública, que puede llegar a contaminarse muy fácilmente las personas que ingresen o son un riesgo sanitario para todos, pues efectivamente una vez embalado no podemos permitirle absolutamente al familiar ver a su paciente. Entonces también digamos que la idea es que ustedes traten de suavizar un poco a la familia en medio de su dolor de que efectivamente pues no es posible verificar que realmente sí sea su familiar el que va ahí. No es posible destapar el cuerpo y por qué es prioritario hacerle la cremación a esos pacientes, ¿sí? O sea, no es porque nosotros lo decidamos arbitrariamente, sino es porque está identificado que nosotros desde acá, para poder mitigar toda la parte de la pandemia, para poder evitar demás contagios, pues el cuerpo debe ir inmediatamente cremado y no lo podemos tocar más. Sí es importante también dentro de sus instituciones que cuando saquen el cuerpo del cuarto en donde está, pues inmediatamente una vez sacado hay que empezar limpieza y desinfección del sitio donde falleció. La ruta sanitaria, igual, tienen que designar la ruta sanitaria para bajar a la morgue temporal. Esa ruta también, cuando el cuerpo llega a morgue temporal, lo ideal es que se inicie la desinfección de esa ruta sanitaria y una vez el cuerpo vaya salido de la morgue temporal, hacer limpieza y desinfección de esa morgue temporal. O sea, todo el tiempo estar haciendo limpieza y desinfección, uno, para evitar contaminación tanto a ustedes como profesionales de la salud, como a las personas que estamos atendiendo en clínica. Muchas de las muertes domiciliarias nos preguntan cómo se hace la limpieza y desinfección en casa. Dentro del protocolo está una opción de manejo que digamos que si ustedes lo verifican hay una parte de cómo se le debe explicar a la familia en casa cómo se debe hacer la limpieza y desinfección. Entonces digamos que no hay problema, pero si alguna familiar no sabe cómo hacerla o nos avisan y nosotros con mucho gusto podemos explicarles a ellos cómo se debe hacer la limpieza y desinfección, de acuerdo, perdón, al protocolo. Prioritario lo que les digo, o sea, tratar de que los pacientes entiendan los familiares de por qué el cuerpo se debe ir a cremación. También por eso es tan prioritario que nosotros verifiquemos de manera inmediata si el paciente realmente es o no es sospechoso de COVID para poder nosotros acelerar todos los procesos para poder sacar ese cuerpo en el menor tiempo posible de sus instituciones. Bueno, la normatividad de nosotros está, el ministerio tiene puesto en su página la orientación para el manejo, igual nosotros si necesitan lo volvemos a enviar al correo. Es la versión 3, que es la actualizada. He evidenciado que muchos de ustedes tienen la versión viejita, ¿sí? En este momento rige la versión 3 de la orientación para el manejo de cadáveres por COVID-19 del Ministerio de Salud, perdón. Entonces sí es importante que lo tengan. Nosotros igual lo volvemos a enviar por correo electrónico para los que hacen falta. Tengan en cuenta el decreto 780 del 2016, que es en donde están las excepciones. Hay 2 artículos específicos que se mencionaron dentro de la presentación o que lo encuentran dentro del manejo del protocolo que maneja el ministerio. En ese están los 2 artículos, en la 780 del 2016. Y pues ya obviamente digamos que lo que ustedes conocen para criterio de caso probable o sospechoso de COVID, pues están los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. Sí, si es sospechoso y COVID fallece, pues se le debe garantizar efectivamente la toma de muestra. El protocolo dice hasta 6 horas post-mortem, pero pues digamos que los domiciliarios son un poco alejados de las 6 horas post-mortem por lo que les digo. La razón es que la EPS no manda de manera prácticamente inmediata pues un médico al domicilio, pero independientemente se le debe tomar la muestra para nosotros poder tratar el caso con el resultado. En la página, ¿sí? No sé, ¿cuál subsidiario tenía preguntas? No veo. Dime, no sé, pregúntame. Constanza. Dime, Constanza, te escucho. Ella es de Roma. Me pregunta si el paciente tiene un diagnóstico oncológico y la institución solo permite solicitud de pruebas de parte de medicina interna, ¿se pone sospechoso en certificado de función? Sí. ¿Sospechoso? Y cuando tengamos la enmienda de resultado. Sí, cuando se tenga el resultado, pues se hace la enmienda común y corriente. En la página aparece la versión 2. Bueno, permíteme, entonces nosotros enviamos por correo electrónico la versión 3.
que es la que está actualizada el 22 de marzo, que es la que se está manejando. Tengan en cuenta, y nosotros lo estamos tratando de hacer, es que cada vez que llega una notificación nueva del ministerio, se las estamos enviando por correo electrónico. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que a medida que va avanzando el tiempo, pues se van mirando cosas que van sucediendo y que tenemos que hacerles cambios a los protocolos. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo revisando que no hayan cambios, que no hayan ajustes, y una vez hayan hecho ajustes, pues a nosotros digamos que el ministerio nos avisa de manera prioritaria, nos envía los protocolos y nosotros se los enviamos a ustedes mediante correo electrónico. Si cualquier cosa igual, pues lo que les digo, si tienen casos muy puntuales, tienen mi número telefónico, con mucho gusto los atendemos. Creo que no hay más preguntas, les agradecemos mucho que nos hayan pues prestado un poquito de su tiempo para este tema. Cualquier cosa que necesiten, pues las personas que están manejando estadísticas vitales en sus instituciones tienen nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, tanto el doctor Telles como el mío. Yo les acabo de dar el mío también, entonces con mucho gusto resolveremos todas las dudas que tengan. Gracias. Creo que toca mirar los correos. Sí, toca actualizar los correos de...